Hola, bienvenidos nuevamente la gente de objetos. Vamos a comenzar a hablar sobre AWT. Bueno, habíamos justificado un poco de por qué hablar de AWT, un framework tan viejo, ya ha caído en desuso. Bueno, yo di dos razones anteriormente. Una de las razones que había dado era que es un framework, digamos, que es base del framework Swing, digamos, el cual sí, digamos, podemos considerar todavía un framework usable, digamos, para el desarrollo de aplicaciones gráficas cliente-servidor, por ejemplo, o no, o simplemente aplicaciones gráficas. Y también habíamos dicho que Swing era, digamos, también viable, digamos, en la interfaz gráfica en applets, por ejemplo, por la facilidad que tenía, si bien la interfaz gráfica no iba a ser muy bonita, pero por lo menos nos iba a permitir implementar un applet sin necesidad de instalar más nada en la aplicación cliente, en la máquina cliente donde se descargue la página que contiene el applet, digamos, porque la mayoría de los navegadores web implementan todo el framework AWT, lo tienen incorporado, con lo cual directamente un applet AWT se mostraría en una página web sin problemas, ¿sí? Bien, otra razón que le podríamos agregar ahora es que también el modelo de delegación de eventos que exhibe que exhibe AWT es exactamente el mismo que se utiliza en Swing, así que ese es un conocimiento bastante valioso y reusable, además de compartir un montón de jerarquías de clases, ¿sí? Bueno, como dijimos, la idea es implementar interfaces gráficas y en un desarrollo cliente-servidor muchas veces el 80% de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo, del proyecto se nos va casualmente en, en la propia interfaz gráfica, digamos, ¿no? En diseñarla, en lograr un correcto funcionamiento de la misma. Bien, Java provee entonces soporte, digamos, para el tema de aplicaciones gráficas. También, aparte de AWT, tenemos otros frameworks que tienen que ver con esto. Bueno, el conjunto de frameworks se llama Java Foundation Classes. Está compuesta por 5 frameworks diferentes, que es AWT, Swing, Java 2D, Accessibility y Drag and Drop. Bien, vamos con las clases AWT. Es un framework bastante grande, está formado por muchas clases. Podemos categorizarlas en 3 grupos: clases que tienen que ver con el dibujo, manipulación de imágenes, como graphics, image, insets, point, polygon, rectangle, etcétera, etcétera. También es toda una especialidad Java 2D, ¿no? Si quieren hacer juegos o algo así por el estilo, también pueden trabajar bastante con ese paquete. También tenemos otra de las categorías de las clases para el posicionar elementos visuales en alguna parte del contenedor, digamos, cuál es la lógica de visualización de esos componentes. Para ello se utilizan clases como Border Layout, Class Layout, bueno, Flow Layout. Hay muchísimos Layout Manager, después los vamos a estudiar. Y la otra categoría son clases que sirven para cambiar propiedades de elementos visuales como Color, Font, Font Metrics, bueno, Toolkit, etc. Acá tenemos los componentes de una interfaz gráfica. Tenemos lo que es una ventana, label, botones, text area, checkbox, panel. Esto es lo que nosotros llamamos gadgets o widgets, que son los Windows gadgets, ¿sí? Los gadgets son las pequeñas partes, un botón, un text area, un label, bueno, esos son gadgets que en realidad para aquellos sistemas operativos que tienen interfaz gráfica son parte de toda la interfaz gráfica de todo el sistema operativo. Y muchas veces cuando uno desarrolla aplicaciones gráficas para una plataforma determinada, bueno, de alguna manera el sistema operativo muchas veces da soporte para la creación de esos gadgets,
que son utilizados, digamos, dentro de la API del sistema operativo también. Con lo cual desarrollamos y el aspecto siempre tiene que ver con la plataforma en la que se desarrolla. Perdón, con la plataforma en la que se desarrolla. En el caso de Java es bastante particular porque en realidad, como se independiza totalmente del sistema operativo, esto es maravilloso porque nos permite tener un look and feel propio de cada aplicación Java y tenemos portabilidad también en interfaz gráfica, con lo cual podemos desarrollar una aplicación Swing que se vea prácticamente igual en un entorno Linux que en un entorno Windows. Esto realmente es un gran logro de la plataforma, digamos, porque no utiliza los gadgets, digamos, directos del sistema operativo, sino que está utilizando, digamos, la forma gráfica y visual es propia del framework. Digamos, es como que la propia API de Java dibuja los componentes que va a utilizar sin hacer uso de la API del sistema operativo. Bien, veamos las jerarquías de clases. Tenemos la clase Object, de lo cual todo deriva, y tenemos la clase Component. La clase Component está muy alto en la jerarquía de clases de AWT, y de Component derivan bueno, un montón de componentes, ¿no? Un botón, un checkbox, un label, una lista, un scroll bar, todo, pero también deriva de Component otra clase muy importante que se llama Container. Entonces, de Container deriva Window, y de Window derivan Dialog, FileDialog, Frame, Panel, Applet, Scroll Panel. Bien, los métodos más comunes que tenemos son add, remove, setText, setLabel, getLabel. Bueno, estos sí varían un poquito, pero también siguen la misma lógica en Swing. ¿Qué es una clase container? Bien, la clase container es una clase, digamos, que va a permitir poner allí dentro otros componentes o también otros contenedores para armar toda la interfaz gráfica. Básicamente, una interfaz gráfica en Java son como cajas dentro de cajas, ¿no? Una mamushka, ¿no? Es decir, vamos teniendo clases contenedores y ahí adentro puedo meter otros contenedores, otros componentes, y sobre cada contenedor yo puedo establecer algunas reglas de visualización de los componentes que ese contenedor contiene. Entonces, de esa manera vamos armando la interfaz gráfica. Contenedores utilizados para manejar otros componentes. Tenemos Panel, Applet y Frame. El Windows en realidad es conceptual, no tiene un aspecto, sino que en realidad el que tiene un aspecto de ventana es Frame, ¿no? Con la lógica de la ventana, la barra y los botones. Bueno, Layout Manager. Hay muchos Layout Manager en el framework Swing, incorpora muchísimos más, pero algunos de los básicos que tenemos acá son Flow Layout, Border Layout, Grid Layout y Card Layout. Cada Layout Manager generalmente tiene el método add para ir agregándole componentes al contenedor, y tenemos el método setLayout del contenedor que nos permite indicar con qué Layout Manager va a manejarse ese contenedor. El Flow Layout es uno de los más sencillos y lo que va a hacer es poner los componentes de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, uno al lado del otro, según el tamaño predefinido que tenga cada componente, uno al lado del otro. Si no alcanza el lugar, seguirá en la línea de abajo. Y como su nombre lo indica, flotan por el componente. Es decir, si yo le cambio de tamaño al contenedor, se van a reagrupar nuevamente los componentes. Es como que no se quedan quietos los botones, ¿no? Si uno mueve la ventana o el tamaño de la ventana, se van a ir reacomodando, ¿no? Es un comportamiento medio extraño para la mayoría de los programas que nosotros vemos, pero en algunos casos es viable utilizarlo. Es el Layout Manager por defecto de muchos de los contenedores como Panel, por ejemplo. Bien, Border Layout tiene una lógica un poco más compleja. Básicamente lo que hace es divide el contenedor en 5 regiones: norte, sur, este, oeste y centro, en donde
en donde cuando cambiamos de tamaño el contenedor, la lógica de expansión de los componentes es diferente según el área en la que se encuentre, ¿no? Si el componente se encuentra en el área de centro, se va a expandir en todo sentido, es decir, eh, tanto hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha y en diagonales también. En el norte se va a expandir hacia los laterales, en el oeste y en el este se va a expandir hacia arriba y hacia abajo, y en el norte y en el sur, como dije, hacia los laterales. Bien, pasos para crear una interfaz gráfica. Primero, obviamente, diseñarla en papel, crear las referencias para los componentes, seleccionar un contenedor para los componentes, seleccionar el layout manager para cada uno de los contenedores, crear los objetos componentes y agregarlos al contenedor, registrar bueno, suena muy mal en español esto, los escuchadores de eventos para el componente. En realidad son los listeners que después vamos a ver en el modelo de delegación de eventos cómo funciona este tema de los eventos. Después, por último, tenemos que configurar el tamaño del contenedor y hacerlo visible, ¿sí? Vamos a ver un poco más ahora sobre el tema de los listeners y todo eso, ¿sí? Bien, modelo de delegación de eventos, ¿sí? El modelo de delegación de eventos, como dijimos, es el mismo que utiliza Swing, así que es importante mantenerlo, comprenderlo bien. Básicamente, ¿cuál es el objetivo del modelo de delegación de eventos? Que cuando yo apriete un botón se dispare un código asociado a ese botón. Bueno, el botón es lo que nosotros llamamos la fuente del evento, ¿sí? El que disparó el evento fue el botón, ¿sí? El evento en sí es un objeto que se crea automáticamente por el framework, en este caso AWT, cuando se generó el evento. Es decir, cuando yo presioné el botón, lo que hice fue disparar un evento en la interfaz gráfica y el framework AWT automáticamente creó un event object, ¿sí? Bien. Y el manipulador es el handle o el código, digamos, que está asociado con el evento click, en este caso del botón, y va a ser quien reciba ese objeto evento que automáticamente generó el framework AWT. Bien, el manipulador es una clase que implementa la interfaz listener, ¿sí? Repito, el handle, es decir, el código asociado al evento clic del botón, es una clase que implementa la interfaz listener, que es apropiada para el tipo de evento generado. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos action listener, que es el evento asociado a un clic de un botón, por ejemplo. En realidad, a diferencia de lo que estén acostumbrados a Visual Basic y demás, que tenemos un evento click y demás, no, acá tenemos un evento action que es común a un montón de, digamos, de componentes y no solamente un botón, ¿sí? Después tenemos Windows Listeners, etcétera, etcétera. Todo se encuentra en el paquete Java WT Event. Bien, entonces como decíamos, el handle tiene que implementar la interfaz, por ejemplo, Action Listener en este caso, ¿sí? Y previamente digamos, a la construcción de la interfaz gráfica y demás, nosotros también, para que funcione el modelo de delegación de eventos, tenemos que tomar el objeto botón en este caso, y invocar a un método que se llama addActionListener y pasarle al método addActionListener una referencia al handle que va a manipular ese evento. Entonces, por un lado tenemos que registrar el, el handle, digamos, que va a trabajar con el evento. Por otro lado, el handle tiene que implementar la interfaz listener que corresponda, y de esa manera entonces, cuando presionemos el botón, se va a disparar, digamos, el handle apropiado y va a recibir automáticamente el objeto event generado, ¿sí? Esa de las tres partes en las que forma el modelo de delegación de eventos, ¿sí? Acá tenemos el botón. El botón dice genera un objeto action event cuando el usuario inicia una acción.
El manipulador es una clase que implementa Action Listener. ¿Sí? Implementando un modelo de delegación de eventos. Primero dice definir y crear los componentes con los cuales interactúa el usuario, definir una clase que implemente la interfaz Listener, registrar la clase que implementa la interfaz con el componente que generó el evento. Registrar la clase que implementa la interfase Listener con el componente que generó el evento. Como dice acá, podemos hacer todo esto, aunque parezca un poco complicado, se puede hacer en una única clase, no es lo recomendable. Es lo habitual, en realidad, lo que sucede, porque vamos a ver después más adelante que existen en Java hoy en día también las clases anónimas. Las clases anónimas son muy útiles para la implementación de handle de controladores de estos eventos. El problema que tenemos es un problema también de implementación, de diseño, ¿no? Porque si abusamos mucho de esto, nos va a quedar todo el código en una misma clase y todo eso hace que después, al no tener separadas las cosas, cualquier cambio mínimo en la interfaz gráfica nos va a impactar, digamos, en los handles también. Además, también se nos hace el código realmente muy extenso. Pero bueno, si no, lo importante es implementar un patrón de diseño MVC en donde tengamos por un lado la interfaz gráfica, por otro en una clase implementar la interfaz gráfica, en otra clase separada implementar la lógica de negocio o la capa model, y en el medio, digamos, los handles o controllers o manipuladores que lo que van a hacer es conectar de alguna manera la interfaz gráfica con la capa model, pero que en nuestro caso serían los que implementan estas interfaces listener para ser utilizados en el modelo de delegación de eventos para la implementación de los eventos de la interfaz gráfica. Así esa es la clase controller y es un intermediario entre la clase view y la clase model. Bueno, esto es una idea muy general de lo que es lo que es AWT y después se va a seguir trabajando muchísimo en Swing. También hay componentes Swing que en vez de implementar este modelo de 3 capas, Model View Controller, en realidad es una capa View Controller, por así decirlo, donde incorporan más funcionalidad propia del componente, digamos, nos facilita bastante, digamos, la implementación de los handles. Bueno, esto es todo entonces por ahora. Muchísimas gracias y estamos en contacto.